Radio Común 103.1 FM, en común con Comité Cerezo México, presentan Miradas Críticas. La situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Conduce Héctor Cerezo. Miradas Críticas. Comenzamos. Radiofónica Miradas Críticas, la situación en México. Un gusto estar con ustedes en esta ocasión, hoy martes 10 de diciembre de este final de temporada y último programa del 2024. Les presentamos en esta ocasión Día Internacional de los Derechos Humanos. Conduce su servidor Héctor Cerezo y participan en el bloque de denuncia Noemia Calles Ríos del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo con el tema del testimonio de tortura de Antonio Rodríguez Gómez. Y en el bloque del comentario, precisamente este tema del Día Internacional de los Derechos Humanos, 10 de diciembre. Y en el bloque de La Voz de Fragua, el tema, la reforma de las 40 horas semanales. En el bloque de la entrevista tendremos a Ángeles Medina con el tema situación laboral en Radio Educación, retos tras el centenario. Pues ese es el programa del día de hoy y pues vamos a iniciar con el intro del bloque de denuncia. Denuncia en Miradas Críticas. Bien, pues ya estamos de regreso y le damos la bienvenida. Muy buenas noches, Noemia. La audiencia de Miradas Críticas. Pues muchas gracias por aceptar la invitación. Pues Noemia Calles está desde el plantón allá en la ciudad, bueno, acá en la Ciudad de México, a un costado del Zócalo de la Ciudad de México, enfrente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y bueno, desgraciadamente Noemia pues no termina los hechos de represión en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, particularmente estos últimos días en el estado de Chiapas. Y pues quisiéramos que le comentaras a la audiencia, que nos comentaras pues la situación de los tres compañeros, también hay menores de edad que sufrieron pues esa detención arbitraria, tortura, golpes, malos tratos por parte de un grupo paramilitar. En concreto, pues tenemos el testimonio de tortura de Antonio Rodríguez Gómez, un compañero que pues conocemos, que ha estado en el plantón muchos días, muchos meses y que pues es un luchador social. Cuéntanos, Noemia, ¿qué pasó? Ok, sí, bueno, pues gracias. Comentaba que en los últimos meses, pues ahí en el estado de Chiapas sí se ha recrudecido la represión en nuestra contra y que también hay que recordar pues la designación del fiscal ahora de Jorge Luis Llave Navarca, que bueno, decimos que se ha agudizado el hostigamiento, la represión en contra de los compañeros en el estado de Chiapas. Ya hacíamos también la denuncia sobre el asesinato político del compañero Pablo Gómez Sánchez que se cometió el 25. Noemia, pues no termina los hechos de represión en... Sí, perdón, Noemia, síguele. Sí, bueno, y decía que ya habíamos denunciado sobre el asesinato político del compañero Pablo Gómez Sánchez, el cual fue pues asesinado el 25 de noviembre de este año por un grupo de corte paramilitar liderado por el cacique Elpidio Flecha, en coordinación con la Policía Municipal de Chiapa de Corzo y la Policía Estatal. Y sin embargo, pues nosotros mismos lo decíamos, no terminamos con una situación de este tipo represiva cuando ya se suman más actos también represivos y que el 4 de diciembre también de este año es que nuestros compañeros en el ejido Las Perlas también sufrieron tortura, detención arbitraria y amenazas de muerte por parte de un grupo paramilitar en el municipio de Altamirano.
que nuestros compañeros Antonio Rodríguez Gómez, dentro de ellos, pues ellos se dirigían a recoger a las compañeras en el municipio de Altamirano, porque ellos desde muy temprano llevaron a las compañeras al municipio para vender pues el producto que cosechan, el poco producto que ellos cosechan. Entonces iban de regreso por las compañeras. Entonces en ese tramo cerca del Panteón Municipal de Altamirano es que se encontraron con un bloqueo que lo estaban realizando este grupo paramilitar denominado Papich, y que a los compañeros les hacen pues la parada, los compañeros se paran, entonces les preguntan que de dónde son. Ellos pues responden como comúnmente se hace, que son de la población del ejido de las Perlas. Entonces al parecer a nuestros compañeros ya los estaban esperando, porque por el testimonio del compañero, o sea, Antonio Rodríguez, fue que pues, los bajaron del carro y estas personas le hicieron la llamada a otra persona que al parecer es el dirigente pues de este grupo paramilitar, y que en cuanto llegó esta persona fue que a los compañeros los torturan, los bajan del carro, los amenazan con armas largas, y que traían a dos niñas, y precisamente dos de sus nietecitas iban con ellos en ese automóvil, y que también a ellas pues las trataron de una manera pues inhumana, las aventaron en el carro, y y pues a los compañeros los amenazaron con ingresar al ejido de las Perlas para pues hacer una masacre también en contra de los compañeros. Se pudo pues se pudo recabar el testimonio de nuestro compañero Antonio Rodríguez Gómez, que como decías es un luchador por el socialismo, y que desde los años 80 del siglo pasado también él se organizó en la defensa de la tierra, y que hoy tienen en su posesión por la tierra que ellos han defendido y que siguen defendiendo pues, a sangre y fuego. Y también hay que recordar que el año pasado también nuestros compañeros fueron víctimas de una agresión de un grupo de corte paramilitar también en este municipio. Fueron agredidos, pero afortunadamente nuestros compañeros pues salieron sanos y salvos de esa agresión. Entonces, si me permites, quisiera darle lectura al testimonio del compañero Sí, Antonio adelante. para precisar pues estos puntos y esta información. Sí, adelante, Noemia. Ok, dice testimonio del compañero Antonio Rodríguez Gómez, del ejido Las Perlas, por agresión, tortura y amenazas de muerte el día 4 de diciembre en el municipio de Altamirano, Chiapas, por agentes del Estado. Mi nombre es Antonio Rodríguez Gómez, indígena celtal de 64 años de edad, habitante del ejido Las Perlas, municipio de Altamirano, Chiapas. Soy integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, FNLS. Como campesino pobre, luchamos, defendemos y trabajamos la tierra desde fines de los años 80 e inicios de los 90 del siglo pasado, bajo los principios del movimiento popular independiente. Quiero ofrecer mi testimonio a la opinión pública, al pueblo de Altamirano, a mis compañeros del FNLS y a las organizaciones populares solidarias, que fue lo que el miércoles 4 de diciembre nos sucedió a 3 compañeros del ejido Las Perlas, a la altura del panteón de la cabecera municipal de Altamirano, Chiapas, cuando nos dirigíamos para ir a alcanzar a 2 compañeras que desde la mañana fueron a vender en el tianguis, que se coloca a una cuadra de la cabecera de este municipio, donde fuimos víctimas de agresión, detención y tortura por agentes de Estado. El día miércoles 4 de diciembre salimos desde la mañana para dejar a 2 compañeras en el tianguis del municipio para que vendan sus productos, por ejemplo, plátanos, huevo de rancho, verduras, frijol, yuca, es decir, el poco excedente que producimos en el campo. Esta mañana nos trasladábamos de Las Perlas hacia la cabecera municipal de Altamirano en la Nissan de una cabina color blanco. La carcacha que tenemos y la manejó mi hijo José Antonio Rodríguez Gómez, de 37 años de edad. Con las compañeras acordamos que las teníamos que ir a traer de vuelta. Por eso es que a las 11:30 de la mañana salimos de Las Perlas con destino a la cabecera. A esta hora nos acompañaron 2 de mis nietas,
Roxana Rodríguez Gómez, de 4 años, y Jenny Rodríguez Gómez, de 3 años. Casi nunca me dejan, así son el resto de mis otros nietos. Están acostumbrados conmigo. Aproximadamente a las 11:50 de la mañana llegamos a la altura del Panteón Municipal. Allí nos marcaron el alto alrededor de 15 sujetos encapuchados con armas largas. Era un retén y en el lugar había una camioneta color negro, doble cabina y un coche color negro. Cuando nos acercamos, nos preguntaron que de dónde somos. Sin temor alguno, les contestamos que de Las Perlas. Nos pidieron que nos esperáramos y apagáramos el carro. Tomó fotos de la placa delantera y después la placa trasera. Vimos que informó vía telefónica de nuestra presencia y nos vuelve a decir que apagáramos el carro. Vi que nos alcanzó el compañero Domingo Gómez Rodríguez, de 20 años, quien se trasladaba en su motocicleta color negro. También le hicieron la parada y le preguntaron de dónde era. Les respondió que de aquí, de una comunidad cercana, y le vuelven a preguntar que dijera de dónde. ¿De dónde es? Les dijo que de Las Perlas y que también se esperara. Escuché todo porque estaba justo detrás de nosotros. En menos de 5 minutos llegaron 2 camionetas blancas, doble cabina. Uno se atravesó frente a nuestra Nissan. De esta camioneta descendió Alejandro de la Cruz, alias El Chicle, quien se dirigió a su gente en un tono alto. Él no estaba encapuchado, solo los demás. Este Alejandro le preguntó a su gente que si era el carro que viene de Las Perlas. Le contestaron que sí, y él respondió: ¿qué pasó pues? Métanlo al centro. Pero quedaron esperando y su gente comenzó a golpear el cofre de la Nissan. Después se acercaron a golpear el parabrisas y ordenó: bajen al chofer. A mí me preguntaron si era de la organización, que si soy del frente. Les dije que sí. ¿Ustedes son los que se ponen a hacer sus actividades? En Las Perlas, le dije que sí. ¿Para qué mentir? Le dije. Me apuntó con una pistola. Me dijo: te voy a matar de una vez aquí. Le dije que lo haga de una vez. Dice: ustedes son los que dañaron carros estos días. Le pregunté qué carros. Me dijo: la de las empresas. Allí me comenzó a pegar, me patearon, a mí me dieron un tablazo en la pierna, me dieron un culatazo con la pistola, me tenían apuntado en la cabeza con un arma mientras comenzaban a golpear a los demás. Las niñas comenzaron a llorar. Una de ellas dijo: abuelito, ¿te están golpeando el soldado? Le dije: cálmate, no llores. Comenzaron a revisar el carro y a mi nieta Jenny la sacaron de la cabina y la aventaron detrás de la parte trasera de la camioneta junto a Roxana. Sacaron todas mis cosas, mi maleta, se llevaron mi credencial de lector, mi INE, los papeles del carro y 5,700 en efectivo de cooperación de la gente para la compra de velas y otras cosas para las celebraciones del 12 de diciembre. Ya no pudimos comprar porque ya no nos permitieron ingresar a la cabecera municipal y alcanzar a las compañeras. Yo vi cuando a mi hijo José Antonio lo golpeaban. Los hombres de Alejandro lo bajaron del carro, lo tiraron al piso, lo jalaron hacia la banqueta, lo pusieron boca abajo mientras lo golpeaban con una tabla en la espalda y glúteos, a la vez que otros le pateaban todo el cuerpo. Ese Alejandro lo levantó y lo tomó del cuello de la camisa, le apuntó con la pistola en el cuello y justo en ese momento le tomaban fotos. Al compañero Domingo vi cómo lo golpeaban. Todavía decían: denle más a esos porque están más jóvenes. A él le quitaron el celular. El compañero lo bajaron por la fuerza. Le dieron un culetazo con esa arma larga en la cabeza. Lo tiraron al piso con todo y moto. Allí es donde lo comienzan a golpear más. Me dijo que le dieron 3 culetazos y si tiene la herida. Le apuntaban con un arma larga. Dijeron: golpeen más a ese cabrón. Lo comenzaron a tablear. De los golpes no recuerdo bien ni vi cuántos de ellos me golpeaban. Domingo es uno de los que más lo golpearon. Se le ve luego los moretones en su trasero, en la cara y cabeza. Nos dejaron ir después de la detención y tortura, porque es tortura. Mientras intentaba limpiar un poco el carro y quitar los cristales del asiento, me dieron un tablazo a la altura de las costillas, me volví a caer al suelo, me levanté, cerré la puerta y comenzaron a patear la puerta del carro.
Mi hijo José Antonio arrancó el carro y avanzó unos metros, intentando ingresar a la cabecera municipal, pero ellos arrancaron sus camionetas y volvieron a cerrarnos el paso. Otra vez, Alejandro, ¿por qué vuelves a venir aquí? Inmediatamente introdujo el cañón del arma larga para apuntarme a la cabeza. Regrésate, dijo. No te mato acá solo porque están las niñas. Dimos reversa, el compañero Domingo avanzó primero. Ya no pudimos alcanzar a las compañeras y menos realizar las compras. Nos quedamos con la preocupación, pero las compañeras lograron encontrar transporte y llegar a la comunidad y ya se habían enterado. La cabecera del municipio de Altamirano no es grande, es un pueblo pequeño. La gente se entera rápido de lo que ocurre. También la gente de Altamirano sabe que Alejandro no es originario de este municipio. Hasta hace poco es que se comenzó a saber de él, cuando apareció de la nada Pueblos Autónomos para la Protección de los Indígenas de Chiapas, Papich. Lo han visto en las calles de la cabecera municipal portando armas de alto calibre. Por eso la gente le tiene miedo, porque ellos han cometido crímenes que nadie denuncia por temor y las autoridades lo saben. De hecho, parece que ellos son las autoridades. Después de que nos detuvieron, nos torturaron y nos amenazaron de muerte, todavía alcancé a escuchar que le entraban llamadas al teléfono de mi hijo, José Antonio. Ya no pudo contestar, ya no me fijé bien quién contestó. La gente se dio cuenta de lo que nos pasó porque es a plena luz del día y transitaban varios carros en ese tramo carretero. Los integrantes del Papich daban paso con señal. Unas horas después quitaron ese retén y después se puso el ejército, patrulló las calles de Altamirano y los Papich andaban libremente en algunas motocicletas por el centro. El ejército tiene un cuartel ahí en la orilla de Altamirano, por la salida que va hacia Comitán, y a pesar de que saben de los actos criminales de Alejandro, lo protegen. Por eso la gente no dice nada. Tiene miedo porque parece que son las mismas autoridades los que están metidos. Ahora realizamos nuestra denuncia, pero es difícil que el gobierno haga justicia. Nunca hace justicia porque lo que quiere es acabarnos como frente. Por eso hablan mal de nosotros, pero son los mismos policías, son gente de gobierno. Atentamente, Antonio Rodríguez Gómez, habitante de Las Perlas e integrante del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Ese es el testimonio que nuestro compañero pues, nos ofrece para que pues, se conozca realmente cómo sucedieron los hechos del día 4 de diciembre de este año, porque pues también a partir de esta agresión de este grupo paramilitar también ha habido una serie de calumnias y difamaciones en contra del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Bueno, que también cuando se da el asesinato político del compañero Pablo Gómez Sánchez, también empieza una campaña de linchamiento en nuestra contra, y con esta situación, este hostigamiento, esta agresión hacia los compañeros de Las Perlas, también se intensifica pues esta difamación y esta campaña de linchamiento contra los que somos parte del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo, porque pues se busca desprestigiar la lucha que hemos desarrollado a lo largo de estos años en los diferentes estados del país, y que pues hemos mantenido también la denuncia política en el estado de Chiapas por lo que acontece contra el pueblo en general, porque pues se ha incrementado también los crímenes como las desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y los desplazamientos forzados. Entonces, pues es el testimonio del compañero Antonio. Pues muchas gracias, Noemia Calles. Para la audiencia que se está conectando, Noemia está en el plantón aquí en Ciudad de México haciendo la denuncia pues, de las últimas agresiones en contra de integrantes del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo. Muchas gracias, Noemia. Gracias, muchas gracias a todos. Saludos. Saludos, y pues no es secreto ni es algo oculto que la violencia en Chiapas ahorita está terrible y que el actuar de los grupos paramilitares pues sigue totalmente en la impunidad. Si alguien tiene duda de quién es el Papich, pues métase al internet, métase a las páginas y los van a ver ahí completamente armados, y pues en la impunidad. Ahí está el ejército, ahí está Guardia Nacional, ahí está Policía Estatal, Municipal, y no pasa absolutamente nada. Y bueno, pues vámonos rapidísimamente con el comentario. Comentarios de Francisco Cerezo.
Muchas gracias, Héctor. Pues hoy es el Día Internacional de los Derechos Humanos. Hoy es 10 de diciembre y conmemoramos un año más el Día Internacional de los Derechos Humanos, día designado por la Organización de las Naciones Unidas para recordar la firma de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en adelante la declaración, realizada el 10 de diciembre de 1948. Debemos recordar que esta declaración fue el resultado de la derrota principalmente del nazismo en Alemania, aunque cabe recordar que España sufría la dictadura franquista, de la cual no se liberó hasta años más tarde, que el fascismo había echado raíces en Italia y que Japón también cometía atrocidades inhumanas en todo el sudeste asiático. Esta ideología, la fascista, que alimentaba los más bajos instintos humanos y las políticas más genocidas de la historia, habían surgido como una alternativa del capitalismo, sistema social en el cual aún vivimos, a la crisis económica mundial de los años 30 del siglo pasado. Afortunadamente, los pueblos más avanzados política y socialmente de esa época, liderados por la Unión Soviética, lograron, no sin un precio demasiado alto en vidas, derrotar esta ideología y a quienes la sustentaban. Otros países capitalistas que al final entraron en la Segunda Guerra Mundial ante el riesgo de que los pueblos libres de Europa y Asia derrotaran solos al fascismo y fueran más fuertes, nutrirían sus academias con los científicos políticos y militares sobrevivientes del nazismo que fueron protegidos por principalmente los Estados Unidos, potencia mundial que en los siguientes 50 años dominaría el mundo a sangre y fuego. Como la ideología fascista es hija directa del capitalismo, actualmente, aunque conmemoremos un año más de la declaración, esta está cada vez más alejada de la realidad. Si bien ha habido avances que han sido plasmados en pactos y convenciones de derechos humanos, con la derrota del bloque socialista inició un retroceso que hasta hoy continúa. Solo basta ver las noticias para entender que estamos en otra crisis económica capitalista y nuevamente el fascismo adquiere fuerza en el mundo. Nuevas y viejas ideas fascistas están de boga. Viejos personajes que sustentaron estas ideas son reivindicados ahora como héroes y nuevos fascistas dirigen los destinos de muchos países y están nuevamente generando genocidios y sufrimiento en el mundo. Ucrania reivindica a Stefan Bandera, un ucraniano que apoyó el genocidio nazi contra la Unión Soviética. El sionismo como política continúa, ahora de manera acelerada, el genocidio en contra del pueblo palestino, pero también su lado expansionismo está haciendo sufrir a los pueblos iraquí, sirio, yemenita y libanés, entre otros. Incluso ideologías que parecen contradictorias como el sionismo y el fundamentalismo islámico están siendo apoyados por el imperio de las violaciones a los derechos humanos, que poco a poco va desmoronándose, arrastrando al mundo en su caída a una espiral de muerte y destrucción. Un imperio que siempre usó la palabra derechos humanos para violarlos en todo el mundo, para sancionar y castigar económicamente pueblos enteros, para invadir militarmente y hacerse del control de los recursos naturales que le permitan ser the only and number one del mundo. Un imperio que incluso actualmente, ante su decadencia a ojos vista, empieza a hablar lo que piensa. Antes, incluso disfrazaba del lenguaje de derechos humanos sus intenciones con teorías como la amenaza comunista o el Estado fallido. Actualmente el próximo emperador incluso abiertamente amenaza al mundo con medidas que violan todos los derechos humanos, incluso un derecho humano que fue conquistado por los pueblos a través de años de lucha, el derecho humano a la autodeterminación de los pueblos. El derecho de libre determinación de los pueblos es uno de los derechos humanos fundamentales. Está protegido al más alto nivel por el ordenamiento jurídico internacional. Está presente en el artículo 1 de la Carta de las Naciones Unidas, en los pactos de derechos políticos y civiles y en el de los derechos económicos, sociales y culturales. Dicho derecho obliga a todos los Estados miembros de las Naciones Unidas a cumplir este derecho. Sin embargo, tal y como está, es ya una limitante al grado de depredación e injerencia que tiene el imperio. Incluso, el próximo emperador habla lo que siempre han pensado: someter por la fuerza al mundo basado en reglas, que no son las reglas acordadas en la ONU, sino nuevas reglas a favor del imperio. Se amenaza al pueblo palestino, se amenaza a los países pertenecientes a los BRICS, amenaza incluso con convertir a México en un estado más del imperio, como si económicamente no fuéramos sus vasallos. Pero esto ya no le es suficiente, necesita mandar directamente, incluso más que cuando estaban los proimperialistas Calderón y Peña Nieto, y claro, el PRIAN, que le regalaron nuestro país, nuestro territorio, nuestros recursos e incluso a nosotros mismos como mano de obra para mantener el American Way of Life, o sueño americano para la minoría que gobierna el imperio, ya que, hay que aclararlo, también todo su pueblo está sometido a la explotación, aunque esta fue, ya no lo es, un poco más benévola.
Y en el discurso el próximo emperador reconoce que son un imperio en decadencia. Su eslogan, Make America Great Again, o traducido a hacer grande a los Estados Unidos otra vez, reconoce que ya no es grande y que necesita despojarse del discurso de los derechos humanos y violar abiertamente todos los derechos humanos. Antes lo hacían de manera encubierta. El derecho humano a la autodeterminación de los pueblos piensan ellos, aunque ya es imposible alcanzar nuevamente el nivel americano de derroche y riqueza que alguna vez sí tuvieron. Para ello necesitan, aunque ya no les alcance el dinero, recordemos que su deuda no solo es la mayor del mundo, sino incluso impagable, apuntalar donde se pueda el terror. No importa si antes eran sus enemigos, recordar que ellos mismos alegremente declaran que no tienen amigos, sino intereses. La lucha del pueblo palestino, que incluso a nivel internacional está justificado el uso de la violencia para lograr su autodeterminación, choca con los intereses del imperio y sus vasallos en Medio Oriente. Esta lucha nos vino a recordar que nuestros niveles de respeto a los derechos humanos dependen no del acuerdo mundial, sino de la caída del imperio. Incluso el imperio y sus vasallos hablan del derecho a defenderse de lo que denominan nación judía, pero este vasallo, que se cree hijo y heredero al trono, hay que remarcarlo, no existe ante el derecho internacional como nación, ya que su mezcla religiosa y política que se alimenta del fascismo y que actualmente se llama sionismo, lo inhabilitan para ser reconocido como tal. Alega el vasallo y el imperio el derecho a la legítima defensa, cuando el agresor, el ocupante, el genocida, no tiene ese derecho. Ese derecho pertenece exclusivamente a las víctimas, al pueblo palestino y a los pueblos agredidos. Pero no se desesperen, no es momento de pánico por el futuro oscuro que se cierne sobre nuestras cabezas. Más para el pueblo mexicano que, como dijo nuestro viejo dictador Porfirio Díaz, tan lejos de Dios y tan cerca de Estados Unidos. Nos toca, porque no podemos mudar el país para otra parte del planeta, analizar qué es también nuestro futuro y ahora más que nunca señalar que la autodeterminación es nuestro derecho y debemos defenderlo como la amalgama de pueblos que constituimos este país. Condenamos la idea, la palabra y la acción del nuevo emperador de convertir a nuestro pueblo en una estrella más de la bandera americana. Somos y seguiremos siendo una nación que ha luchado siempre por la autodeterminación como nación ante el mundo y dentro de nuestra patria, por un México que no se ha vendido al imperio por 30 monedas como lo hicieron Calderón y Peña Nieto. Así que a seguir organizándonos y a seguir luchando por tener el derecho a decidir sobre nuestro destino, un destino atado al destino de los pueblos del mundo que ante la amenaza de más guerras ha decidido mantenerse en lucha por un futuro de paz para todos. Les envío un saludo y los mejores deseos para que pasen estas fiestas de fin de año con sus seres queridos y que el nuevo año nos despierte con más ganas de seguir luchando por los derechos humanos en México y en el mundo. Muchas gracias, Héctor. Muchas gracias a ti, Francisco. Ahí está el comentario. Escríbanos qué les parece, desde dónde nos están escuchando o viendo. Mandamos saludos a Toluca, Estado de México, a Cuernavaca, Morelos, Michoacán, Veracruz, Querétaro, aquí en Ciudad de México, a la Alcaldía Benito Juárez, Tlalpan, Cuauhtémoc, Coyoacán, también hasta Guatemala con Antonio. Les mandamos muchos saludos y pues vámonos rapidísimo con la voz de Fragua. ¿Quién representa a las y los trabajadores? La reforma de las 40 horas semanales. Entre sus 100 compromisos, Claudia Sheinbaum prometió la instauración paulatina de la semana laboral de 40 horas. ¿Se acuerda de las 40 horas? 2 años atrás, Susana Prieto, otrora diputada de Morena, impulsó esta reforma en la Cámara Baja. Y aunque la propuesta pasó las mesas de dictamen y estaba lista para ser votada, fue saboteada por personeros del empresariado dentro del mismo Morena. Ricardo Monreal e Ignacio Mier Velasco, entre otros. En diciembre, la burguesía, con el Consejo Mexicano de Negocios al frente, cerró filas frente al mismo Andrés Manuel López Obrador, y la reforma se pasmó. En medio de la vorágine electoral y con las 40 horas fuera del paquete obradorista de 18 reformas, el tema quedó olvidado por algunos meses.
Jorge Romero del PAN y Monreal coincidieron. Esta reforma no es prioridad. Hoy, el tema vuelve a la discusión pública. Por supuesto, los trabajadores y trabajadoras debemos luchar por la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas. No obstante, para ello es menester que combatamos algunas de las mentiras de la burguesía y sus voceros en las cámaras. La postura general de la burguesía es contra la reducción de la jornada semanal. Esto es evidente, pues afecta a los patrones directamente en la plusvalía. No obstante, existen matices y hasta contradicciones al interior de la clase dominante. Describamos algunas posturas relevantes. Posiciones burguesas. Carlos Slim se opuso a la reforma. Según él, es mejor trabajar más y ganar más. En su afán de parecer un empresario de vanguardia, propuso que se trabajen solo 3 días a la semana, pero con jornadas de 12 horas. Pero eso sí, que la jubilación se aumente hasta los 75 años. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial insistió en su típica estrategia de chantaje y miedo, si bien eventualmente tuvo que matizar su oposición. Son consabidos sus argumentos. Se estresarán las inversiones, no es viable, no es el momento, los trabajadores van a ganar menos, las empresas se pondrán en riesgo al tener que contratar más personas y en última instancia trasladarán ese gasto al precio de sus mercancías y servicios, es decir, inflación. Finalmente, el malcriado Ricardo Salinas Pliego, fiel a su detestable personalidad, simplemente tildó la iniciativa de leyes pendejas. Todos los anteriores argumentos son, por supuesto, falsos. Slim miente cuando dice que si trabajamos 40 horas ganaremos menos, pues la reforma siempre ha contemplado 2 días de descanso obligatorios, mismos que son pagados. Es decir, que en apego a lo propuesto en la iniciativa, un trabajador que opere 48 horas debería pasar a laborar solo 40 sin reducción salarial alguna. Asimismo, México es hoy por hoy el único país de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico en que perdura la jornada de 48 horas. Cifras de la OECD de 2021 en cuanto a la distribución del valor agregado en empresas no financieras revelan que entre sus países miembros el promedio que se quedan los dueños es de 31%, mientras que a los trabajadores se les otorga el 69%. A nivel mundial, el porcentaje que se destina a trabajadores es de 51% y el de patrones de 49%. Cifra obscena si consideramos la diferencia numeraria entre cientos o hasta miles de trabajadores y una pequeña camarilla de patrones inferior a la decena. En México, el empresariado se queda con el 66% de la ganancia, mientras recompensa a los trabajadores con apenas el 34%. Esto quiere decir simplemente que la burguesía nacional y transnacional en México es harto voraz, incluso dentro de los mismos términos del capitalismo y en comparación con su comportamiento en otros países. También significa que la burguesía en México ha sido solapada, mimada y premiada por el Estado, no solo durante todo el periodo neoliberal, sino ahora también durante la llamada Cuarta Transformación. Este punto se ve reforzado por el hecho de que en nuestro país, en los últimos 13 años, los más diversos partidos políticos presentaron 17 iniciativas relativas a la reducción de la jornada laboral, pero todas fueron detenidas por el empresariado. Por lo demás, queda claro que la inflación no es a causa de que laboremos menos, sino en todo caso se debe al inmoral empeño de los patrones por no reducir sus ganancias ni un ápice. Hoy por hoy, frente a lo que parece ser inevitable, la burguesía comienza a decir que están a favor de la reducción siempre y cuando sea gradual, que se reduzca 1 hora de jornada semanal por año. Posiciones proletarias. La burguesía tiene organizaciones patronales que representan bien sus intereses de clase. Sheinbaum ya avisó que la reforma de 40 horas se hará en consenso con el empresariado. Y nosotros, el proletariado, ¿quién nos representa a las y los trabajadores? Bueno,
Algunos dirán que estaba la exdiputada Susana Prieto. Ella fue la principal impulsora de la reforma durante el sexenio anterior. Sin embargo, recordemos que renunció o la renunciaron, justamente por lo referente a la iniciativa. Asimismo, su posición política se debilitó por su expulsión del movimiento 2032, hecho que se mantiene opaco. Aún así, reconocemos que se ha mantenido en la exigencia de las 40 horas en entrevistas, en redes sociales y con movilizaciones de su grupo Yo por las 40 horas. Por otra parte, tenemos a la recién formada Asociación General de las y los Trabajadores de México, una coalición que agrupa a 10 sindicatos, entre ellos el de telefonistas, el minero, el de trabajadores del metro, Monte de Piedad, la CROM y la COSEM. Ahí dirigen sindicalistas charrísimos, Francisco Hernández Juárez, Isaías González Cuevas o Rodolfo González, o bien el oficialista en extremo Napoleón Gómez Urrutia. Sin decirlo aún explícitamente a la fecha de corte de este texto, se infiere que optarán por la implementación paulatina. La CTM presenta la misma postura, solo que ellos sí se manifestaron explícitamente por la implementación paulatina. Queda por analizar un falso representante de la clase obrera, un verdadero testaferro de la burguesía. Hablamos de Pedro Aces, un personaje que los trabajadores debemos identificar bien como enemigo de clase. Pedro Aces, retrato de un enemigo del pueblo. En redes sociales, Pedro Aces se refiere a sí mismo sindicalista por convicción, líder nacional obrero. Dirige la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México, una Confederación Obrera aliada a Morena. Sueña con convertirla en la nueva CTM. Mientras la CTM presume 4.5 millones de afiliados, el año pasado la CATEM reportó casi 7 millones. ¿Cómo se conforma tamaña organización? En el caso de Aces Barba, amasando 4 sindicatos bajo su mando. Aces se formó en el PRI y brincó a Morena en buena hora, 2018. AMLO fue su invitado de honor en el 10º aniversario de la Confederación, en 2022. En ese sexenio fue senador suplente del derechista Germán Martínez. En 2023, durante un evento masivo de campaña, formalizó su apoyo a Sheinbaum con el ofrecimiento de 10,000 comités de defensa de la transformación laboral. En ese mismo discurso reiteró su postura y la de la CATEM, rechazo a la reducción de la jornada semanal de 48 a 40 horas. Francisco Cervantes, presidente del CCE, estaba en primera fila. Paco le interpeló, confianzudo: no te hagas güey para que venga un buen aumento salarial. Parte del auditorio estalló en risas. Hoy, Pedro Aces es personero de Ricardo Monreal en la Cámara Baja, su segundo al mando. El zacatecano incluso le inventó un cargo, coordinador de operación política, con la atribución de coordinar las gestiones de los diputados ante las cámaras empresariales. Con respecto a las 40 horas, Aces Barba se arrogó la voz de millones de trabajadores. La gente en este país quiere ganar mejor, no quiere descansar más. El mayor número de trabajadores en este país son jóvenes que quieren trabajar hasta 12, 15 horas. Mintió, además, al amenazar con que esta reforma causaría inflación y presumió que durante las anteriores legislaturas la CATEM fue la única confederación obrera en contra de las 40 horas. El semanario Proceso retrató al diputado en un encabezado exacto: líder sindical de día, patrón abusador en las sombras. Además de empresario taurino, es patrón de la empresa Servicios Integrales de Seguridad, Limpieza y Mantenimiento, en donde opera a gran escala con modelos de subcontratación. Con esta firma y cabildeando desde su curul de senador, el sexenio pasado ganó cientos de millones en contratos públicos, algunos de ellos para el Tren Maya. Mientras tanto,
paga salarios de hambre a sus empleados, que además son miembros del sindicato que lidera él mismo. Conclusiones. Ante la promesa de Claudia Sheinbaum, se desató la corredera en la Cámara de Diputados. Movimiento Ciudadano presentó su propia iniciativa. El PT hizo lo mismo, pero según ellos retomando la propuesta de Susana Prieto, pero añadiendo la especificación de una implementación paulatina. La abogada Prieto, ya alejada de las cámaras, pidió a Sheinbaum que no se echara por la borda su trabajo de 3 años. Dice, con razón, que se omita la implementación paulatina, que ya no se pierda tiempo con una nueva iniciativa, pues ya se revisó el tema lo suficiente y sobre todo, esta legislatura cuenta con la mayoría calificada necesaria. Monreal, como dice una cosa, dice otra. Mientras tanto, el tiempo corre. Hay quienes ya anuncian que la reforma se votará antes del 15 de diciembre. El regalo navideño para Claudia, se lee en algunos portales. Habrá que ver, pero suspicaces como somos en Fragua nos preguntamos, si se han pasado reformas trascendentales como la del Poder Judicial, la Guardia Nacional o la energética en una semana, ¿qué dilata a esta benéfica reforma para la clase obrera? Porque con este gobierno progresista y que se dice popular, el proletariado debe subsumirse una vez más a los tiempos e intereses de la burguesía. Ni consenso ni implementación gradual. El pueblo exige esta reforma inmediatamente. El pueblo votó también por Claudia para mejorar sus condiciones laborales en el corto plazo. No somos berrinchudos, ciegos u obtusos. Simplemente no somos condescendientes con el gobierno. Simplemente conocemos las mentiras y chantajes recurrentes de la burguesía. Simplemente defendemos y representamos por la vía independiente nuestros intereses de clase. Trabajo digno, salario justo y seguridad social. Pues muchas gracias a la Organización de Lucha por la Emancipación Popular con esta entrega quincenal con la voz de Fragua, con el título La reforma de las 40 horas semanales. Y vámonos inmediatamente al intro del bloque de la entrevista. La entrevista en Miradas Críticas. Pues muchas gracias y muy buenas noches, Ángeles Medina. ¿Cómo estás, Héctor? Muchas gracias por el espacio. No, pues al contrario, gracias por aceptar la invitación. Ángeles Medina es secretaria general del Sindicato de Trabajadores y Trabajadoras de Radioeducación. Ya hace, si mal no recuerdo, 3 o 4 semanas tuvimos aquí también una participación, pues para hablar en dos temas, la situación laboral actual de radioeducación, para que nos actualices cuáles son las condiciones de los y las trabajadoras, y pues también mejor en un segundo momento pues los retos, ¿no? A 100 años ya, 100 años de radioeducación. Y pues, ¿cuáles son esas condiciones, Ángeles? Bueno, pues efectivamente Radio Educación cumplió el 30 de noviembre pasado 100 años de haber sido creada como la primera radio educativa y cultural en el país. Y bueno, en la emisora tenemos digamos, dos formas de contratación. Una, que somos las y los trabajadores que tenemos una plaza federal. Y la otra son los compañeros PSPs, que así se le llama, personal profesional que trabaja en la emisora y que son colaboradores de los distintos programas que tiene al aire la emisora. Y bueno, en estas condiciones, pues así como lo decías, hace algunas semanas estuvo con ustedes una de nuestras compañeras del personal de servicios profesionales, PSP,
que antes se conocía como trabajadores o trabajadoras de honorarios. Y bueno, se expuso hace algunas semanas la situación de que no se les pagaba o Ujú. no se les había dado el pago correspondiente a los compañeros. Se retrasó. Hay algunas versiones de las autoridades que dice que solo se retrasaron 10 días, sin embargo, pues esto fue más el tiempo que se retrasó. Incluso lo que llevó como a esta protesta tanto de trabajadores de base, en apoyo, por supuesto, a los compañeros PCPs, pero también a las y los productores que están a cargo de estos programas en los que colaboran estos compañeros, pues fue un oficio que se mandó por parte del director administrativo en el que se decía que Radio Educación ya no tenía recursos para cubrir los pagos de los compañeros por servicios profesionales y que dependía de la Secretaría de Cultura si se otorgaban, si se daban los recursos para poder pagarles lo que se les adeudaba o si no se verían en la necesidad de rescindir los contratos. Esto, por supuesto, metía en una situación difícil no solo a los compañeros y las compañeras PCP, sino también a las y los productores, porque pues sin los compañeros PCP difícilmente en muchos de los casos se pueden llevar a cabo los programas. Las autoridades no lo ven de esa forma, de pronto decían que exageramos con la respuesta, que al final de cuentas se les pagó a los compañeros, sin embargo, todavía les están debiendo noviembre y diciembre, ¿no? Noviembre a ellos se les paga, digamos, trabajo de vengado, entonces el mes de octubre se les paga supuestamente el 20 de noviembre, pero pues ha habido sí retrasos. El más fuerte fue en octubre, para que les pagaran en septiembre. En noviembre se retrasaron, pues sí, algunos días, les pagaron hasta el 28, ahí sí fueron cerca de 10 días. Y ahorita pues todavía las y los compañeros están en la incertidumbre de qué va a pasar con noviembre y diciembre, sobre todo con los recortes presupuestales que ya se anunciaron y eh, la Secretaría de Hacienda, que como ustedes saben, a final de año recoge recursos de las instituciones y a veces te deja sin la solvencia para poder pagar los compromisos que ya adquiriste. El caso de Radio Educación es que tenemos presupuestos muy raquíticos, por así decirlo, son insuficientes para poder operar la emisora y las señales que tenemos además de la Ciudad de México, en Michoacán, en Sonora y en Yucatán, pues es muy poco el recurso que se tiene y cada año tenemos un déficit a final de año. Generalmente la Secretaría de Cultura siempre sale al rescate de la emisora, pero en esta ocasión la transición propiamente del gobierno, la entrada de nuevas autoridades, pues estaba dificultando esta situación que no solo Radio Educación la enfrenta, sino muchas de las dependencias u órganos desconcentrados de la administración pública. Y A grandes rasgos es para que la la gente situación. tenga una idea de cuántos trabajadores y trabajadoras estamos hablando, tanto los que tienen plaza federal como los que están por este sistema de PSP. Sí, mira, en el caso de personal de servicios profesionales, los compañeros que cobran y compañeras que cobran por honorarios, estamos hablando de cerca de 69 personas que están directamente relacionadas con la programación. Además de ellos, pues también hay PSPs en la parte administrativa, que son Ujú. asistentes, secretarias de las autoridades. También en este caso, por la falta de ocupación de plazas vacantes en la emisora, también tenemos PCPs en operación técnica, ¿no? Para poder operar las señales que están en los estados, en los 3 estados en los que tenemos señal. Entonces, son esos trabajadores de base, entre trabajadores de base y trabajadores de confianza. La última cifra que nos dieron era que éramos 202 personas, pero de estas plazas o de estos espacios de base,
son cerca de 149 personas de base, pero 30 de esas plazas están desocupadas. Ya, y bueno, ¿y cuáles son? Bueno, ya nos mencionaste algunos y a lo mejor profundizar más en los retos que enfrenta Radio Educación a pues 100 años de existencia, que es, pues sí, es muchísimo, muchísimo tiempo, pero ¿cómo ven el futuro de reeducación en este contexto? ¿Hay nueva directora? ¿Cómo se sienten ustedes? Exacto. Pues ahorita hay mucha expectativa, por supuesto, con la llegada de Fernanda Tapia, trae otras formas de poder hacer radio. Ella ha trabajado mayoritariamente en la radio comercial, aunque también ha hecho trabajo en la radio y la televisión pública, por supuesto. Tiene una gran trayectoria en ese sentido y la expectativa es que pueda eh, refrescar un poco dentro de la emisora, sin perder, por supuesto, la identidad como radio pública y cultural que ha tenido Radio Educación. El reto principal es el presupuesto, ella Mm, misma lo ha señalado en algunas entrevistas. Se ha estado solicitando presupuesto por parte de la representación, sobre todo porque a Radio Educación le urge una modernización tecnológica y también un transmisor para poder seguir operando de manera óptima la señal más, digamos, más longeva que tiene, que es el 1060 de AM, y también la señal en la que llega a mayor parte de la República Mexicana, a muchos estados de la República. Ese es el mayor reto que tiene la emisora. Sin embargo, pues ya hoy dijeron las y los diputados que eso siempre ha sucedido cuando se habla de cultura, más allá de pensar quizá en las direcciones que también hacen un trabajo importante de la Secretaría de Cultura o en la propia emisora Radio Educación, pues siempre está el INA y el INBA por delante. Sabemos que la presidenta y especialmente la Secretaría de Cultura, pues tienen especial interés en fortalecer la educación artística, ¿no? En el caso de Lina, pues el fortalecimiento de la conservación de del patrimonio histórico y cultural del país, pero pues radio fue relegada, no hay una reasignación. En el caso de Radio Educación se reasignan recursos para tanto el INA como el INBA, pero y ahí estamos hablando de millones de pesos. Radio Educación requiere 10 millones de pesos para comprar un transmisor, que es lo que hemos pedido. No estamos pidiendo mm. que se incrementen, que también sería necesario incrementar tabuladores y demás. Estamos hablando de 10 millones frente a los 1.500 que van a reasignar en el caso del DINA y del INBA, que es nada. Y pues me parece que es una falta de visión también de la Secretaría de Cultura respecto a las posibilidades que tiene Radio Educación para contribuir también en el asunto del fortalecimiento de la democracia en el país. Entonces, esos son los grandes retos. Ahorita pues habrá que ver si esta señal, que es la más longeva, pero además la señal a la que podemos llegar a más público, pues logra de una u otra manera seguir sobreviviendo con un transmisor que es de hace 50 años, ¿no? Y que pues está ya pegado con chicle casi, casi, ¿no? Entonces, tenemos grandes problemas en esa señal, pero pues esperemos que haya otras posibilidades para esta emisora. Y como sindicato, ¿cómo ven, pues, cuál debería ser este papel de la radio pública en México, sobre todo en este tiempo que ha habido varios cambios? ¿Ustedes cómo ven o cómo quisieran ver a la radio pública, en particular a Reeducación, pues respecto a la sociedad, a la gente que está teniendo necesidades o que lucha? En fin, ¿cómo ustedes están viendo ese papel de la radio? Sobre Pues todo en mira, esta Radio corriente Educación, de, perdón, sobre todo en esta corriente de que para muchos ya dicen radio, no, eso ya no es algo como claro. terriblemente viejito, cuando tampoco estadísticamente no es cierto, ¿no? Hay mucha gente que escucha radio.
Exacto. El asunto quizá aquí tiene que ver con toda esta transformación propiamente del medio, que ahora con los podcasts, ¿no? O con estas nuevas tecnologías, las redes sociales, que ya puedes hacer estos programas, digamos, de radio, porque así se les llama, a través de las redes sociales o de internet. Sin embargo, no hay que perder de vista que para que tú tengas un programa en redes sociales necesitas forzosamente una conexión. Y Claro, sabemos que México es un país de muchas desigualdades, de muchas inequidades, que no todos tenemos acceso a las tecnologías en la misma forma o en el mismo nivel. Y que hay muchas comunidades en las partes más alejadas de este país que todavía escuchan la radio, que todavía la radio sigue siendo su medio para informarse, para conocer, para escuchar lo que está pasando en otras partes del país. Y yo creo que todavía hay una gran audiencia para esta emisora. Como Sindicato Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Reeducación, pues siempre hemos defendido una radio crítica, una radio autónoma, lo que marca la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión en el sentido de los valores y principios que debe de tener una radio pública, ¿no? Hoy nos decían en una reunión que tuvimos con la nueva directora, ¿no? Decía, es que a Reeducación la ven como anti 4T por todos lados y quizá debemos de cambiar esa visión. Y la verdad es que no creo que eso sea real, no somos anti 4T. Sí criticamos las cosas que desde muchos enfoques nos parece que no se están haciendo de manera correcta en el gobierno, ¿no? Antes decían cuando estábamos con otros colores en este país, decían que éramos de izquierda, ¿no? Ahora que está a la izquierda dicen que somos de derecha. Entonces, la verdad es que radio se ha mantenido de una u otra manera neutral en ese sentido. No somos una radio de gobierno, no somos voceros del gobierno, somos críticos a las acciones que se están llevando a cabo. Y eso yo estoy completamente segura que no hay nada más alejado de la realidad decir que somos anti 4T. Realmente la emisora ha acompañado muchas de las luchas de la izquierda, ha perdido quizá también mucha comunicación con estas causas sociales. Eso no corresponde propiamente a las y los trabajadores, sino a las autoridades en su claro. momento, ¿no? Que van cercando como algunos espacios, pero nosotros y lo digo en la parte, yo trabajo en la redacción, en uno de los pulsos matutinos, bueno, en el pulso matutino ahí en la emisora. Y bueno, nosotros siempre hemos estado abiertos a las voces porque nos parece que es un papel muy importante de la radio pública, poder transmitir las voces de las comunidades, de los pueblos, de los movimientos que pues están en lucha constantemente, ¿no? No solo en la Ciudad de México, en todo el país. Defensores de derechos humanos, las madres buscadoras, o sea, creo que esa parte un poco se tendría que retomar dentro de la emisora, pero insisto, parte del proyecto que tengan las autoridades de la emisora. Hasta ahora no nos ha tocado y como representante sindical no nos ha tocado una directora o director que presente un plan de trabajo una vez que le dan el puesto, ¿no? Parece que en el caso de Fernanda Tapia trae una idea como muy clara respecto a lo que quiere lograr. Estamos ahorita en este proceso de escuchar cuáles Ujú. son las propuestas, sobre todo defendiendo y evitando que se vulneren los derechos adquiridos de las y los trabajadores, que eso no implica que las cosas no tengan que cambiar, ¿no? Pues Pero muchas en eso gracias, estamos. Ángeles. El tiempo se nos acaba y pues agradecerte el espacio también para que la audiencia sepa cuál es la situación, escuche radioeducación, sintonice los diferentes programas, el que les guste. Y pues sí, en la crítica, criticamos lo que está mal, reconocemos lo que está bien también, ¿no? Claro. No tenemos problema en eso. Y pues muchísimas gracias. Te agradezco mucho, Héctor. Buenas noches.
Buenas noches. Pues agradecemos a todos nuestros invitados. El programa Miradas Críticas, la situación en México. México, este es el último programa de este año 2024, así que nos vamos a ver hasta enero, y pues les mandamos un feliz y combativo año nuevo, adelantadísimo, pero ya se los mandamos de una vez. Y bueno, si salvo que surja alguna emergencia, tal vez hagamos un programa especial. Esperemos que no surja esa emergencia en materia de violación a derechos humanos, pero si es así, estaremos ahí tocándoles, iba a decir tocándoles sus puertas, pero ya no se utiliza eso, sino molestándolos por el WhatsApp o por las redes sociales. Y bueno, pues muy buenas noches y pues si todo sale bien, nos vemos el próximo año en enero. Radio Común, en común con Comité Cerezo México, les esperamos en la siguiente entrega. Miradas Críticas, la situación en México. Una iniciativa radiofónica de Comité Cerezo México. Vida digna. Memoria, verdad, justicia. Radio Común.